El mundo contiene la respiración. En las pantallas de nuestros televisores, en las notificaciones de nuestros teléfonos, en las portadas de los periódicos más importantes del planeta, dos nombres resuenan con una tensión que parece empujar al mundo al borde de un abismo: Irán e Israel. Vemos imágenes de ejercicios militares, escuchamos discursos encendidos de líderes mundiales y leemos análisis de expertos que intentan predecir el próximo movimiento en este complejo tablero de ajedrez geopolítico. La amenaza de un conflicto a gran escala no es una fantasía lejana. Es una posibilidad palpable que podría redibujar el mapa de Oriente Medio y tener consecuencias devastadoras para toda la humanidad. Sentimos la incertidumbre, la ansiedad, la sensación de que la historia se está acelerando ante nuestros propios ojos. Pero, ¿y si te dijera que lo que estamos presenciando no es simplemente una disputa moderna por poder, territorio o influencia nuclear? ¿Y si todo este drama, cada amenaza, cada movimiento de tropas, fuera en realidad el eco de una profecía milenaria? ¿Y si este conflicto no fuera más que la manifestación visible de una guerra espiritual, un capítulo final escrito hace miles de años en los textos sagrados? Este no es un video de análisis geopolítico convencional. No vamos a quedarnos en la superficie de la política internacional o la estrategia militar. Vamos a emprender un viaje mucho más profundo, un viaje al corazón de las antiguas escrituras para descifrar el presente y vislumbrar el futuro. Porque la confrontación entre el Irán moderno, la heredera de la antigua Persia, y el Estado de Israel, renacido en su tierra ancestral, no es un evento casual. Es, según los textos bíblicos, un enfrentamiento predestinado, una pieza clave en el rompecabezas profético del fin de los tiempos. Lo que vemos en las noticias es el escenario, pero el guión fue escrito hace mucho, mucho tiempo. Estamos a punto de descubrir que cada actor en este drama global podría estar cumpliendo un papel que le fue asignado siglos antes de su nacimiento, movido por fuerzas que trascienden nuestra comprensión ordinaria. Antes de que abramos juntos estos antiguos pergaminos y empecemos a conectar los puntos entre el pasado profético y nuestro presente caótico, necesito pedirte algo. Si este tema ya ha encendido tu curiosidad, si sientes en tu interior que hay algo más grande sucediendo, algo que los noticieros no te están contando, entonces te pido que apoyes este canal. Tómate un segundo para darle un fuerte golpe al botón de me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, están buscando respuestas. Y lo más importante, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. Esta es apenas la primera parte de una serie que te revelará cosas asombrosas. Y créeme, no querrás perderte ni un solo capítulo de este increíble viaje profético que estamos comenzando juntos. Ahora, para entender la magnitud espiritual de este conflicto, primero debemos comprender la identidad profética de sus protagonistas. Cuando hablamos de Irán, la Biblia no usa ese nombre. Se refiere a esta nación por su antiguo nombre, Persia. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. A lo largo de las Escrituras, Persia no siempre fue un enemigo de Israel. De hecho, fue un emperador persa, Ciro el Grande, a quien Dios mismo ungió y llamó su pastor para liberar a los judíos del cautiverio en Babilonia y autorizar la reconstrucción del Sagrado Templo de Jerusalén. Libros como Esdras, Nehemías e incluso el de Esther, que narra cómo una reina judía en el corazón del imperio persa salvó a su pueblo de un genocidio, nos muestran una relación compleja, a veces de protección y coexistencia. Entonces, ¿qué cambió? Como una nación que fue instrumento de la voluntad divina para la restauración de Israel, se convirtió en su más acérrimo enemigo, jurando borrarlo del mapa. La respuesta no se encuentra en un simple análisis político, sino en un cambio espiritual tectónico. La revolución de 1979 en Irán no fue solo un cambio de gobierno, fue una transformación fundamental en la identidad espiritual y el propósito escatológico de la nación. Un régimen radicalmente diferente tomó el poder, uno cuya ideología no solo se oponía a Israel por razones políticas,
sino que lo veía como una entidad ilegítima que ocupaba un lugar sagrado en su propia visión del fin de los tiempos. Esta transformación alineó al Irán moderno con las profecías de los últimos días de una manera escalofriante. Profetas como Ezequiel, en el capítulo 38 de su libro, describen una futura invasión masiva contra un Israel restaurado. En la lista de naciones que formarán parte de esta coalición, liderada por una figura misteriosa llamada Gog, adivina qué nación aparece mencionada explícitamente: Persia. La misma Persia que una vez ayudó a Israel, ahora es profetizada como uno de sus principales agresores en la batalla final. Por otro lado, tenemos a Israel. Su misma existencia como nación en el siglo XXI es, para muchos, el milagro más grande. Durante y la señal profética más clara de nuestros tiempos. El pueblo judío fue dispersado por todo el mundo, sin tierra, sin estado, pero nunca perdieron su identidad ni la promesa divina de que un día regresarían a su patria ancestral. Profetas como Isaías, Jeremías y el propio Ezequiel predijeron con asombroso detalle esta dispersión y su posterior reagrupamiento. Y en 1948, contra toda probabilidad, el mundo fue testigo del cumplimiento literal de estas profecías. La bandera con la estrella de David se izó una vez más sobre Jerusalén. Este evento no fue solo la creación de un nuevo país, fue el reinicio del reloj profético de Dios. La Biblia enseña que muchos de los eventos del fin de los tiempos no podrían ocurrir hasta que el pueblo judío estuviera de vuelta en su tierra. Su regreso puso en marcha la cuenta regresiva para la confrontación final. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy no es una simple disputa entre dos países. Es el choque de dos destinos proféticos. Por un lado, una nación, Irán, que ha asumido el manto profético de Persia como un antagonista de los últimos días. Por otro lado, una nación, Israel, cuyo renacimiento es la señal inequívoca de que estamos viviendo en una era proféticamente significativa. Las tensiones actuales, las guerras subsidiarias en Siria, Líbano y Yemen, el desarrollo de tecnología avanzada y la retórica apocalíptica son los dolores de parto que los textos antiguos describieron. Son las piezas del rompecabezas que encajan en su lugar, formando una imagen que ha estado oculta a simple vista durante milenios. Este conflicto es el reflejo físico de una batalla que se libra en las dimensiones espirituales, una batalla por el control, por el destino y por el cumplimiento de la palabra profética. El conflicto que ves en las noticias no se originó en el siglo XX. Sus raíces son milenarias, regadas por antiguas rivalidades y guiadas por un libreto espiritual redactado hace una eternidad. ¿Estás listo para entender lo que dice ese libreto? ¿Estás preparado para mirar más allá del velo del mundo físico y comprender las verdaderas fuerzas que están en juego? Si tu respuesta es un rotundo sí, si realmente deseas comprender la profundidad y la magnitud de lo que se está desarrollando ante nosotros, ve a la sección de comentarios y escribe estas palabras con convicción. Quiero entender esta profecía. En nuestro último segmento dejamos claro que el conflicto actual entre Irán e Israel es un eco de una profecía. Pero para entender verdaderamente el guión que estas naciones están interpretando, debemos retroceder en el tiempo. No a 1979, ni a 1948, ni siquiera a los tiempos del Imperio Persa o del Rey David. Debemos viajar mucho más atrás, al amanecer de la humanidad, a un jardín donde se plantó la primera semilla de la discordia, una semilla de enemistad cuyo amargo fruto seguimos cosechando hoy. Debemos ir al origen de todo, al momento en que se trazó una línea en la arena espiritual de la historia, una división que marcaría el destino de la humanidad para siempre. En el libro del Génesis, justo después de la desobediencia del hombre, Dios pronuncia una sentencia que no es solo un castigo, sino la primera y más fundamental profecía de toda la Biblia. Dirigiéndose a la serpiente, el tentador, Dios declara lo que se conoce como el protoevangelio, la primera promesa del Evangelio. Él dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza». Detengámonos un momento a comprender la magnitud de estas palabras.
Esto es mucho más que la explicación de por qué los humanos y las serpientes no se llevan bien. Esta es una declaración divina de guerra. Dios mismo establece una hostilidad perpetua, una enemistad irreconciliable entre dos simientes, dos linajes, dos descendencias que recorrerían toda la historia humana. Por un lado, la simiente de la serpiente, aquellos que, a lo largo de la historia, operarían en rebelión contra el plan de Dios, impulsados por el mismo espíritu de engaño y destrucción que se manifestó en el Edén. Por otro lado, la simiente de la mujer, el linaje a través del cual Dios traería la redención al mundo, un linaje que culminaría en un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyendo su poder de una vez por todas. Desde ese mismo instante, la historia humana se convirtió en el campo de batalla de esta guerra espiritual. Vemos su primera manifestación trágica en la siguiente generación. Caín, movido por la envidia y la maldad, se levanta contra su hermano Abel, un hombre justo cuya ofrenda fue aceptada por Dios. El primer derramamiento de sangre humana fue un acto de la simiente de la serpiente intentando destruir a la simiente justa. Este patrón se repite una y otra vez. La línea piadosa de Set frente a la corrupción de la línea de Caín. La maldad del mundo antediluviano que provocó el diluvio y el desafío del hombre en la Torre de Babel. La historia, desde sus inicios, es la crónica de esta enemistad. Pero en medio de este caos creciente, Dios da un paso decisivo para preservar y definir claramente el linaje de la promesa. Llama a un hombre, Dios, un caldeo de la ciudad por sus méritos, llamado Abraham, sino por su soberana más tarde voluntad, conocido como y le hace Abraham un pacto incondicional. Le promete tres cosas fundamentales: una tierra, la tierra de Canaán, una descendencia incontable como las estrellas del cielo, y que a través de su simiente, todas las familias de la tierra serían bendecidas. En ese momento, el plan redentor de Dios adquiere un nombre y una dirección. El linaje de la promesa ya no sería una corriente difusa a través de la humanidad, sino que fluiría a través de una familia específica, que se convertiría en una nación específica, Israel. Y aquí es donde la separación de linajes se vuelve dramáticamente clara y da forma al conflicto que vemos hoy. Abraham, el padre de la fe, se enfrenta a una prueba. Su esposa, Sara, es estéril. Y en un intento humano de ayudar a Dios, fue el primer hijo de Abraham, ofrece a su sierva humanamente hablando, Agar, parecía ser el heredero de la promesa. Nace Ismael, pero no era el hijo del pacto. Dios le había prometido un hijo a Abraham a través de Sara. Años más tarde, milagrosamente, Sara concibe y da a luz a Isaac. Es a través de Isaac, y solo de Isaac, que la promesa mesiánica continuaría. Dios, en su misericordia, también promete bendecir a Ismael y hacer de él una gran nación, y la historia nos muestra que de él descienden muchos de los pueblos árabes. Sin embargo, la distinción es crucial y está divinamente establecida. La línea del pacto, la línea de la simiente de la mujer, pasa por Isaac. Inmediatamente, la enemistad profetizada en el Edén se manifiesta dentro de la propia familia de Abraham, con tensiones entre Sara y Agar, una división que ha resonado Ismael a través de los siglos. Pero el patrón no termina ahí. La separación de linajes continúa en la siguiente generación con los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Eran gemelos, pero sus espíritus eran mundos aparte. Esaú, el primogénito, despreció su herencia espiritual, vendiendo su primogenitura por un simple plato de lentejas. Jacob, aunque imperfecto y astuto, valoraba las cosas de Dios a través de una serie de eventos orquestados por la soberanía divina. Es Jacob, cuyo nombre Dios cambiaría más tarde a Israel, quien recibe la bendición de la primogenitura y se convierte en el padre de las 12 tribus. ¿Y qué pasa con Esaú? Se convierte en el padre de los edomitas, una nación que se convertiría en un enemigo persistente y amargo de Israel a lo largo de toda su historia. Una vez más, vemos la misma dinámica. Dos hermanos, dos caminos, dos destinos, uno elegido para el propósito del pacto y el otro apartado,
generando una rivalidad que trascendería generaciones. Esta estructura de linajes separados es la clave para entender el conflicto espiritual. El adversario, la serpiente del Edén, comprende que si puede destruir el linaje del pacto, la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, puede frustrar el plan de Dios para la historia del Antiguo Testamento. Vemos cómo diferentes pueblos y naciones, todos manifestaciones de la simiente de la serpiente, son utilizados para intentar aniquilar a Israel. Los egipcios, los amalequitas, descendientes de Esaú, los filisteos, los asirios, los babilonios, todos ellos, conscientemente o no, fueron peones en este gran conflicto cósmico. Y esto nos lleva de vuelta a Persia. En el libro de Esther vemos a un hombre llamado Amán, un alto funcionario del imperio persa, que concibe un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Su odio no era meramente personal, era un odio satánico, genocida. Amán encarnaba el espíritu de la simiente de la serpiente tratando, una vez más, de cortar el linaje de la promesa. Y el espíritu de Amán, que operaba en el corazón del antiguo imperio persa, es el mismo espíritu que hoy emana del liderazgo del Irán moderno cuando clama por la destrucción de Israel. No es una batalla por el petróleo o las fronteras, es la continuación de la enemistad declarada en el Edén. Esta repetición de patrones no es una coincidencia, es un eco constante a través de los corredores del tiempo, un recordatorio de que la historia humana tiene un argumento central. Las divisiones que comenzaron con una promesa en un jardín, que se solidificaron en la tienda de Abraham y que se cimentaron en la rivalidad entre Jacob y Esaú, establecieron las fallas tectónicas espirituales sobre las cuales se construyó el mundo. Lo que presenciamos hoy entre Irán e Israel no es una nueva disputa. Es la última y quizás más volátil erupción de esta antigua guerra de linajes. Si comprendes que lo que vemos hoy no es casualidad, sino el resultado inevitable de estas raíces profundas, de una separación que se decretó al principio de los tiempos, escribe en los comentarios: la historia ya lo anunció. En el segmento anterior, establecimos cómo la historia está marcada por la lucha entre dos linajes, una enemistad declarada desde el Edén. Mencionamos el espíritu de Amán como la encarnación de ese odio ancestral contra el pueblo del pacto. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Y cómo es posible que su historia, ocurrida hace 2500 años en el corazón del poderoso imperio persa, en el territorio que hoy conocemos como Irán, nos sirva como un espejo profético, un manual para descifrar la retórica y las intenciones que escuchamos en nuestro mundo moderno? Para responder a esto, debemos abrir las páginas de uno de los libros más dramáticos de la Biblia. El libro de la historia Esther nos transporta a Susa, la capital de un imperio persa que se extendía desde la India hasta Etiopía, gobernado por el poderoso y volátil rey Asuero, conocido en la historia secular como Jerjes I. Dispersos por las 127 provincias de este vasto imperio vivían los judíos, el pueblo del exilio, descendientes de aquellos que habían sido llevados cautivos desde Judá. En este escenario de poder y opulencia, emerge una figura siniestra. La Biblia no lo presenta simplemente como un funcionario malvado. Nos da su genealogía. Él es Amán, el agageo. Esta no es una simple nota histórica, es una clave espiritual fundamental. Los agageos eran descendientes directos de Agag, el rey de los amalecitas, un pueblo que a su vez descendía de Esaú. Recordemos que los amalecitas fueron los primeros en atacar a un Israel vulnerable y cansado a su salida de Egipto, un acto de tal maldad que Dios mismo declaró una guerra perpetua contra ellos de generación en generación. El odio de Amán, por lo tanto, no era personal ni espontáneo. Era un veneno heredado, una enemistad satánica que corría por sus venas, la culminación de siglos de oposición al plan de Dios. Él era la simiente de la serpiente en su máxima expresión, posicionado en el segundo lugar más poderoso del mundo conocido. El catalizador del conflicto parece trivial. El rey Asuero eleva a Amán por encima de todos los demás príncipes y ordena que todos se arrodillen ante él.
Pero un hombre se niega, Mardoqueo, un judío de la tribu de Benjamín. La negativa de Mardoqueo no es un acto de rebeldía política, sino de fidelidad a Dios. Para un judío devoto, postrarse de esa manera ante un hombre era una forma de idolatría reservada solo para el Señor. Cuando Amán se entera de que Mardoqueo, un judío, se niega a honrarlo, su reacción es de una furia desproporcionada. Su orgullo herido no se satisface con castigar a un solo hombre. En su corazón retorcido, el acto de un judío se convierte en la ofensa de todo el pueblo judío. Y así, concibe un plan de una maldad inconcebible. Amán va ante el rey, un holocausto con astucia y engaño, Persia, describe a los judíos como un pueblo esparcido y distinto, con leyes diferentes que no cumplen los edictos del rey, presentándolos como una amenaza para la estabilidad del imperio. Luego, ofrece una suma astronómica de dinero para financiar la operación, y le pide al rey que emita un decreto para destruirlos, para aniquilarlos a todos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un solo día, y saquear todos sus bienes. Le entrega a Amán su anillo de sellar, dándole autoridad para llevar a cabo su diabólico plan. Se echan suertes, o pur, para determinar el día de la masacre, y el decreto se envía por todo el imperio. La sentencia de muerte es sellada, y según la ley de los medos y los persas, un edicto real no podía ser revocado. Para el pueblo judío, parecía que el fin había llegado. La simiente de la serpiente estaba a punto de asestar un golpe mortal. Pero aquí es donde la historia da un giro asombroso, revelando que incluso en los pasillos más oscuros del poder humano, Dios tiene un plan soberano. El libro de Esther es único porque el nombre de Dios nunca se menciona explícitamente, ni una sola vez. Sin embargo, su mano, su providencia, es visible en cada página, moviendo las piezas en el tablero de ajedrez de la historia de una manera que ningún estratega humano podría anticipar. Años antes de este decreto, a través de una serie de eventos aparentemente fortuitos, una joven huérfana judía llamada Hadasa, conocida por su nombre persa, Esther, había sido elegida reina del imperio. Ella había ocultado su identidad judía por consejo de su primo y padre adoptivo, Mardoqueo. En ese momento, nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado el propósito divino detrás de su improbable ascenso al trono. Estaba en la posición correcta, en el momento exacto, para ser la salvadora de su pueblo. Cuando Mardoqueo se entera del decreto, rasga sus vestiduras y se viste de cilicio y ceniza, un lamento que se extiende por toda la comunidad judía. Le hace llegar el mensaje a Esther, instándola a interceder ante el rey. Esther duda, y con razón. Acercarse al rey sin ser llamada era un delito capital, castigado con la muerte. Pero Mardoqueo le envía una respuesta que resuena a través de la eternidad. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. En ese momento, Esther comprende su destino. Su respuesta no es preparar un plan político. Ella le dice a Mardoqueo que reúna a todos los judíos de Susa para que ayunen por ella. Ni coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Ella y sus doncellas harían lo mismo. Antes de enfrentarse al poder terrenal del rey Asuero, ella llevaría su causa ante el rey del universo. La batalla por la supervivencia de su pueblo se libraría primero de rodillas. El resto de la historia es una clase magistral de la justicia poética de Dios. Esther encuentra favor ante el rey, lo invita a él y a Amán a 2 banquetes, y en el momento perfecto, expone el complot de Amán para aniquilar a su pueblo. El rey, lleno de ira al descubrir el engaño, ordena que Amán sea ejecutado en la misma horca de más de 20 metros de altura que él, en su arrogancia, había construido para Mardoqueo. El plan del enemigo se vuelve literalmente contra él. Y aunque el primer decreto no podía anularse, el rey emite un segundo decreto, que otorga a los judíos el derecho a defenderse y destruir a sus enemigos.
El día que estaba destinado a su aniquilación se convierte en un día de gran victoria y liberación, una celebración que el pueblo judío conmemora hasta hoy en la fiesta de Purim. La historia de Esther es más que un relato antiguo, es un arquetipo profético. Nos enseña que el espíritu de Amán, ese deseo genocida de aniquilar al pueblo judío, es una fuerza espiritual real que resurge en diferentes épocas, especialmente cuando Israel parece vulnerable. Nos muestra que Dios puede posicionar a sus agentes en los lugares más inesperados para una hora como esta. Y lo más importante, nos revela que el arma más poderosa contra un decreto de destrucción aparentemente imparable no es la fuerza militar ni la diplomacia, sino la intervención espiritual a través de la oración y el ayuno. Si crees en el poder de la intercesión y que, al igual que Esther, estamos llamados a orar por la protección del pueblo de Dios en tiempos de crisis, comenta abajo. Como Esther, yo también oro. La historia de Amán que exploramos en el bloque anterior nos muestra el rostro más oscuro y siniestro del antiguo imperio persa, un espíritu de aniquilación que, como hemos visto, proyecta una larga sombra hasta nuestros días. Si nos detuviéramos ahí, podríamos concluir que Persia, y por extensión el Irán moderno, siempre ha desempeñado el papel de antagonista en el plan de Dios. Pero esa sería una visión peligrosamente incompleta, y, de hecho, porque las Escrituras nos presentan otra cara de Persia, un rostro tan radicalmente diferente, tan opuesto al de Amán, que desafía toda lógica y nos obliga a contemplar la soberanía de Dios de una manera asombrosa. La Biblia nos habla de un rey persa que no fue un destructor, sino un libertador, un constructor, un instrumento escogido y comisionado por la voluntad divina. Un hombre al que el Dios de Israel se refirió personalmente como mi pastor y mi ungido, a pesar de que este rey pagano no lo conocía. Estamos hablando del increíble y profético papel de Ciro el Grande. Para comprender la magnitud del milagro de Ciro, primero debemos entender la profecía que lo anunció, y esta es, sin duda, una de las evidencias más espectaculares de la inspiración divina de las Escrituras. Aproximadamente 150 años antes de que Ciro el Grande naciera, cuando el imperio persa ni siquiera era una potencia mundial, el profeta Isaías escribió su nombre. Imaginen esto por un momento. No es una profecía vaga sobre un futuro líder. Es una profecía específica, con nombre propio. En el capítulo 44 de su libro, Isaías escribe las palabras de Dios, que dice de Ciro, «Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero». Al decir a Jerusalén, continúa en el capítulo 45 con aún más detalle. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, aunque tú no me has conocido. Esta profecía fue escrita mientras Jerusalén y el primer templo todavía estaban en pie. Décadas más tarde, tal como el profeta Jeremías había advertido, el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor arrasó Jerusalén, destruyó el magnífico templo de Salomón y se llevó a la élite del pueblo judío al exilio en Babilonia. Durante 70 años, el pueblo del pacto vivió como cautivo en una tierra extraña. Su nación estaba en ruinas, su centro de adoración había sido reducido a cenizas, y el poderoso imperio babilónico parecía humanamente hablando, toda esperanza estaba perdida. Pero Dios ya había declarado, un siglo y medio antes, exactamente cómo y a través de quién vendría la liberación. Había nombrado a su pastor, un rey persa llamado Ciro. La historia secular confirma el cumplimiento exacto de esta profecía. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, al frente de su ejército medo-persa, logró lo que se consideraba imposible. Fue su política posterior lo que lo distinguió de todos los conquistadores anteriores, poniendo fin a su dominio. A diferencia de los asirios y babilonios, que gobernaban mediante la brutalidad y la deportación, Ciro instituyó una política de tolerancia y restauración.
Documentos históricos como el famoso cilindro de Ciro, descubierto por arqueólogos, confirman que permitía a los pueblos cautivos regresar a sus tierras de origen, reconstruir sus santuarios y adorar a sus propios dioses. Ciro creía que esta política generaría estabilidad en su vasto imperio. Él pensaba que actuaba según su propia sabiduría política y militar, pero la Biblia nos dice que, sin que él lo supiera, era la mano invisible de Dios la que guiaba cada uno de sus pasos, abriendo puertas ante él para cumplir un propósito mucho mayor que la simple administración de un imperio terrenal. Y ese propósito se manifestó de forma gloriosa en el primer año de su reinado sobre Babilonia. El libro de Esdras comienza con estas palabras monumentales. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. El decreto de Ciro fue el cumplimiento literal de la profecía de Isaías. No solo permitió que los judíos regresaran a su tierra, sino que ordenó activamente la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero la generosidad de Ciro, impulsada por el Espíritu de Dios, fue aún más allá. No se limitó a darles permiso para irse. El decreto estipulaba que la construcción sería financiada por el Tesoro Real. Y, en un acto de restauración verdaderamente asombroso, Ciro ordenó que se devolvieran los miles de utensilios sagrados de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo de Salomón. Imaginen la escena. Los mismos tesoros sagrados que habían sido robados como botín de guerra, ahora eran devueltos por orden de un rey pagano para ser reinstalados en la casa de Dios. Este acto no era solo una liberación política, era una restauración espiritual a través de un rey persa, sanando la herida de su pueblo y preparando el camino para el futuro. Gracias a este decreto, la primera oleada de exiliados regresó a una Jerusalén en ruinas y comenzó la ardua tarea de reconstruir el segundo templo, el mismo templo que más tarde sería visitado por el Mesías, Jesús de Nazaret. Sin Ciro, la historia de la redención se habría desarrollado de manera muy diferente. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos Persias? La Persia de Amán, que busca la aniquilación, y la Persia de Ciro, que se convierte en el agente de la restauración. Esta es la gran paradoja profética de la tierra que hoy llamamos Irán. Es un territorio que ha sido escenario de las más oscuras conspiraciones del enemigo, pero también de las más espectaculares demostraciones de la soberanía de Dios. Nos enseña que ninguna nación es monolítica en su papel profético, y que Dios puede suscitar tanto la oposición más feroz como la liberación más inesperada desde el mismo lugar geográfico. La lección de Ciro es un recordatorio poderoso de que Dios no está limitado por las ideologías, las religiones o las ambiciones de los líderes mundiales. Su plan avanza, y él puede girar el corazón de cualquier rey como un canal de agua para cumplir la historia de Ciro. Nos enseña a mirar más allá de los titulares y de las personalidades que dominan el escenario mundial, y a reconocer la mano invisible de un Dios que está siempre en control, utilizando a las personas más inesperadas para ejecutar sus planes perfectos e inalterables. Si has entendido este principio fundamental de que la soberanía de Dios no tiene límites y que Él puede levantar a un libertador desde el lugar más improbable, escribe en los comentarios: Dios usa a quien quiere. Hemos visto las dos caras de la antigua Persia. La cara de la restauración, manifestada en el decreto liberador de Ciro el Grande, y la cara de la aniquilación, encarnada en el complot genocida de Amán. ¿Cómo es posible que una misma nación, un mismo imperio, pueda ser el vehículo de propósitos tan radicalmente opuestos? ¿Se trata simplemente de los caprichos y las personalidades de diferentes reyes? ¿O hay fuerzas más profundas, invisibles a nuestros ojos, que están moviendo los hilos detrás del escenario de la historia?
La respuesta a esta crucial pregunta nos la proporciona otro profeta extraordinario, un hombre que sirvió en el corazón mismo de los imperios de Babilonia. Daniel nos revela es tan asombroso que desgarra el tejido de nuestra realidad física, mostrándonos la verdadera naturaleza de este conflicto, una guerra implacable en una dimensión invisible. La revelación se encuentra en el capítulo 10 del libro de Daniel. Para entonces, Daniel es un hombre anciano. Ha sobrevivido a la caída de Babilonia y ahora sirve bajo el reinado de Ciro, el mismo rey que decretó el regreso de los judíos. A pesar de que el decreto ya ha sido emitido, Daniel sabe por otras profecías que a su pueblo le esperan grandes tribulaciones. Las noticias que llegan de Jerusalén son desalentadoras. Los primeros repatriados se enfrentan a una intensa oposición de sus enemigos, y la reconstrucción del templo se ha estancado. Angustiado por el futuro de su nación, Daniel entra en un período de luto y oración intensa. Durante 21 días completos, 3 semanas, se aflige, ayuna y busca el rostro de Dios para obtener entendimiento. Esto no es una oración casual, es un combate espiritual, una dedicación total de cuerpo y alma para obtener una respuesta del cielo. Al final de esos 21 días, mientras está junto al río Tigris, Daniel tiene una visión que lo deja sin fuerzas. Un ser angelical de una gloria aterradora se le aparece. La descripción es sobrecogedora. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies brillaban como bronce bruñido. La voz de este ser era como el estruendo de una multitud. Este mensajero celestial viene a darle a Daniel la respuesta que ha estado buscando, pero antes de revelarle el futuro, le explica por qué tardó tanto en llegar. Y sus palabras nos dan una de las visiones más claras de toda la Biblia sobre la realidad de la guerra espiritual. El ángel le dice a Daniel: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido». Esta primera frase es monumental. La oración de Daniel fue escuchada en el cielo instantáneamente, el primer día. Pero entonces La respuesta el ángel fue despachado de impactante. inmediato. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Analicemos esto con cuidado. El ángel, un ser de poder y gloria inmensos, fue interceptado en su camino. ¿Por quién? Por el príncipe del reino de Persia. Es evidente que Ningún este rey o príncipe general no es persa un ser podría humano. oponerse a un mensajero celestial de este calibre durante 21 minutos, y mucho menos durante 21 días. Este príncipe de Persia es una entidad espiritual, un principado demoníaco de alto rango asignado por el reino de las tinieblas para influenciar, controlar y dirigir el imperio terrenal de Persia hacia fines contrarios a los de Dios. Durante las mismas 3 semanas que Daniel estuvo ayunando y orando en la tierra, una batalla feroz y de consecuencias inimaginables se estaba librando en los reinos celestiales por el control espiritual de esa nación. La respuesta a la oración de Daniel estaba siendo retenida por esta fuerza demoníaca, en una lucha tan intensa que fue necesaria la intervención de refuerzos. El arcángel Miguel, a quien la Biblia identifica como el príncipe protector de Israel, tuvo que entrar en combate para liberar al ángel mensajero y permitirle completar su misión. Esta increíble revelación nos enseña que la realidad tiene 2 capas. Existe el mundo visible que percibimos con nuestros sentidos, los gobiernos, las decisiones políticas, los conflictos militares, los cambios culturales. Pero debajo de esa superficie existe una dimensión invisible, una realidad espiritual donde se libran las verdaderas batallas que determinan el curso de la historia.
Los reyes, presidentes y líderes mundiales son como piezas en un gran tablero de ajedrez, pero existen manos invisibles, tanto divinas como demoníacas, que buscan influir en cada movimiento. El ángel incluso le dice a Daniel que, una vez que se vaya, tendrá que volver a luchar contra el príncipe de Persia, y que después de él vendrá el príncipe de Grecia. Esto nos muestra una jerarquía demoníaca estructurada, con principados territoriales asignados a los sucesivos imperios mundiales, luchando constantemente contra el plan de Dios. Con esta luz, la paradoja de Persia que discutimos antes se aclara por completo. La nación no era inherentemente buena o mala, sino que era el campo de batalla de una guerra espiritual. En tiempos como el de Ciro, la voluntad de Dios y las oraciones de los fieles como Daniel lograron romper las defensas del príncipe de Persia, y el resultado fue un decreto de liberación y restauración. En tiempos como el de Amán, la influencia de este principado demoníaco ganó terreno, manipulando a un rey terrenal para intentar ejecutar un plan de aniquilación contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, el conflicto moderno entre Irán e Israel no puede entenderse plenamente en términos geopolíticos. Es la manifestación contemporánea de esta antigua guerra espiritual. El mismo príncipe de Persia, que se opuso al ángel de Daniel, sigue activo hoy, buscando influir en la nación de Irán para cumplir su objetivo milenario, la destrucción de Israel y la frustración del plan profético de Dios. Pero la lección más poderosa de esta historia y el ayuno de Daniel no fueron actos pasivos de súplica. Fueron armas de guerra espiritual. Su persistencia en la tierra tuvo un impacto directo en la batalla en los cielos. Su clamor movilizó ejércitos angelicales. Esto nos enseña que no somos meros espectadores de la historia, somos participantes activos en esta guerra invisible. Entender esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. Nos obliga a reconocer que las verdaderas batallas no se ganan en parlamentos o frentes de guerra, sino de rodillas en el reino espiritual. Si este increíble pasaje de Daniel ha abierto tus ojos a la realidad de esta dimensión invisible, si ahora entiendes que detrás de los conflictos terrenales hay una lucha de poder espiritual, escribe en los comentarios: creo en la guerra espiritual. La visión de Daniel nos dejó en el umbral de una realidad asombrosa, una guerra espiritual que se libra detrás de las cortinas de la historia, donde principados demoníacos luchan por influir en el destino de las naciones. Ahora, vamos a tirar de esa cortina por completo. Vamos a tomar todo lo que hemos aprendido, la enemistad primordial declarada en el Edén, los linajes separados que nacieron en la tienda de Abraham, el espíritu genocida de Amán en el palacio de Persia, la soberanía de Dios a través del decreto de Ciro y la batalla celestial por el alma de esa nación, y vamos a aplicarlo directamente a la confrontación entre el Irán moderno e Israel. Es hora de conectar los puntos y demostrar que los antiguos patrones proféticos no solo se parecen a nuestro presente, sino que se están repitiendo con una precisión que debería quitarnos el aliento. Primero, consideremos el escenario. Durante casi 2 milenios, un conflicto directo entre una Persia soberana y un Israel soberano en su propia tierra fue una imposibilidad geopolítica. ¿Por qué? Porque Israel, como nación, había sido borrado del mapa en el año 70 disperso por el mundo, cumpliendo la profecía de su exilio. Pero en 1948 ocurrió el milagro. El reloj profético de Dios se reinició con el renacimiento del Estado de Israel. La simiente de la promesa volvía a tener una presencia física y soberana en la tierra prometida a Abraham. Este fue el primer requisito indispensable para que las profecías de los últimos tiempos comenzaran a tomar forma tangible. El actor principal años estaba de nuevo en 1979, se produjo la segunda pieza clave del rompecabezas, la Revolución Islámica en Irán. Este evento fue mucho más que un cambio político, fue una metamorfosis espiritual. Antes de 1979, bajo el gobierno del Shah, Irán e Israel mantenían relaciones funcionales, incluso de cooperación en ciertas áreas.
Pero la revolución instaló un régimen teocrático cuya ideología fundamental estaba, En ese momento, la nación de Irán, en una asumió hostilidad públicamente el apocalíptica manto hacia del Israel. antiguo príncipe de Persia. La enemistad que Daniel vio en el reino espiritual se manifestó con toda su fuerza en el plano terrenal. Los dos actores, Israel y la Persia moderna, estaban ahora en sus posiciones proféticas, listos para representar el acto final de un drama milenario. Ahora observemos los escalofriantes paralelos. Recordemos el objetivo de Amán el Agageo en el libro Su plan de Esther. No era derrotar a Israel en una batalla, ni contener su influencia. Su objetivo, sellado con el anillo del rey, era destruir, matar y aniquilar a todos los judíos. Era un plan de exterminio total. Ahora escuchemos con atención la retórica que ha emanado consistentemente del liderazgo iraní durante décadas. Frases como borrar a Israel del mapa o referirse a Israel como un tumor canceroso que debe ser extirpado no son simples discursos políticos del mismo espíritu genocida. Es el lenguaje que no busca una solución política, sino la aniquilación completa del pueblo del pacto. La tecnología ha cambiado, de decretos a caballo a misiles balísticos, pero la intención espiritual es idéntica. Veamos la estrategia. Amán no planeaba llevar a cabo la masacre él solo. Su decreto fue enviado a las 127 provincias del imperio, incitando a los sátrapas, gobernadores familiar y pueblos esta locales estrategia? a levantarse contra Es los judíos. exactamente El un modelo día de guerra señalado. asimétrica y subsidiaria que el Irán moderno ha perfeccionado. En lugar de una confrontación directa y masiva, Irán financia, arma y dirige una red de grupos terroristas y milicias, sus proxies, que rodean a Israel. Hezbollah en el Líbano, las milicias chiitas en Siria e Irak, los hutíes en Yemen, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza. Cada uno de estos grupos es como una provincia del antiguo imperio de Amán, activada y dirigida desde Teherán para acosar, desestabilizar y atacar a Israel desde todas las direcciones. Es la misma estrategia de incitar a otros a la destrucción, adaptada al siglo XXI. La profecía no solo se parece, se está repitiendo. La batalla celestial que Daniel presenció sigue rugiendo. La influencia dominante del príncipe de Persia, Sin embargo, sobre el la historia régimen de Ciro actual nos recuerda es que evidente Dios en su nunca obsesión por abandona un destruir territorio a Israel por completo. Hoy en día, en medio de esta oscuridad espiritual, está ocurriendo uno de los mayores milagros del mundo: el crecimiento explosivo de la iglesia cristiana clandestina dentro de Irán. Millones de iraníes están abandonando el régimen y entregando sus vidas a Cristo. Esta es la obra del Espíritu de Dios, el espíritu de Ciro, si se quiere, que sigue activo, llamando a un remanente y demostrando que la batalla por el alma de esa nación no ha terminado. Así como en los días de Esther, donde una reina oculta en el palacio fue la clave para la salvación, hoy no sabemos qué agentes de Dios pueden estar operando en lugares inesperados. Pero la lección principal de Esther sigue siendo nuestra arma más poderosa. Cuando el pueblo de Dios se enfrentó a un decreto de exterminio, su primera respuesta fue unirse en ayuno y oración. Esa sigue siendo nuestra principal directiva hoy. Pero los patrones que se repiten no solo miran al pasado, también apuntan al futuro. El profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, describe una gran confederación de naciones que en los últimos años subirá para invadir a un Israel que vive confiado en su tierra. En la lista de los principales aliados de esta invasión, Ezequiel nombra explícitamente a Persia. Las alianzas que vemos formarse hoy, con Irán estrechando lazos con otras naciones mencionadas en esa misma profecía, están dibujando el mapa de Ezequiel 38 en nuestras pantallas de noticias. Rima, como dicen algunos, porque el mismo autor divino está contando una historia épica que abarca milenios. Los nombres de los actores pueden cambiar, las tecnologías de la guerra evolucionan, pero el conflicto subyacente, la promesa divina y la enemistad espiritual permanecen absolutamente inalterables. Lo que estamos presenciando en Oriente Medio no es un conflicto nuevo. Es un capítulo antiguo que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos en tiempo real.
Si al ver estos paralelos tan claros y directos, reconoces la mano de Dios moviéndose a través de la historia, escribe en los comentarios: las profecías se cumplen. Declarar que las profecías se cumplen es una cosa. Verlo suceder con nuestros propios ojos, en los noticieros de la noche, es otra completamente distinta. En este bloque vamos a hacer precisamente Vamos a observar el mapa de poder del siglo XXI, no como analistas políticos, sino como estudiantes de la profecía. Y lo que vamos a descubrir es que este mapa moderno parece haber sido dibujado con una precisión asombrosa por el profeta Ezequiel hace más de 2600 años. Este es el punto exacto donde la geopolítica y la profecía dejan de ser dos líneas paralelas y se cruzan de una manera innegable, directa y, francamente, alarmante. Para entender esto, debemos dirigir nuestra atención a una de las profecías más detalladas y discutidas sobre el fin de los tiempos: la invasión de Gog y Magog, descrita en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. El profeta describe una vasta coalición militar que, en los últimos años, se formará con el propósito expreso de invadir a un Israel que ha sido restaurado de la espada y reunido de entre muchas naciones. Ezequiel no nos da una lista vaga, y es aquí donde la conexión con nuestro mundo se vuelve eléctrica. La profecía nombra al líder de esta coalición como Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. La mayoría de los eruditos bíblicos e historiadores identifican a Magog, Mesec y Tubal con las regiones que hoy ocupan la Rusia moderna y partes de la actual Turquía. La profecía está describiendo a una poderosa fuerza del extremo norte que liderará el ataque. ¿Qué nación se ha convertido en el principal árbitro de poder en el Medio Oriente, estableciendo bases militares justo en la frontera norte de Israel, en Siria? Rusia. La profecía nombra a los principales aliados de este líder del norte. El primer nombre en la lista es Persia. No hay ambigüedad aquí. La conexión es directa e inequívoca. El Irán moderno es un actor central en esta profecía de la invasión final. Junto a Persia, Ezequiel nombra a Cus y a Fut, que corresponden a territorios en el norte de África, como Sudán o Etiopía y Libia. Y también menciona a Gomer y la casa de Togarma, de los confines del norte, nombres asociados con la actual Turquía y otros pueblos túrquicos. Ahora, demos un paso atrás y observemos las alianzas que se han forjado en la última década. Lo que vemos es la formación de un eje estratégico Moscú, Teherán, Ankara. Vemos a Rusia e Irán cooperando militarmente en Siria para sostener al régimen de Assad, creando un corredor de influencia chiita que llega hasta las fronteras de Israel. Vemos a estas naciones realizando ejercicios militares conjuntos, compartiendo tecnología de drones y misiles, y unidas por una hostilidad común hacia Occidente e Israel. Lo que Ezequiel describió como una futura coalición profética es hoy una alianza geopolítica tangible y operativa. La tinta de los antiguos pergaminos se está convirtiendo en las líneas de batalla del siglo XXI. La profecía no solo se cruza con la geopolítica, se ha convertido en el guión que la geopolítica está siguiendo. Pero la amenaza descrita en la Biblia no es únicamente militar, es también atmosférica, ideológica. Se trata de crear un ambiente global donde un ataque contra Israel no solo sea posible, sino que parezca justificado. Y esto nos lleva al segundo punto: las innumerables voces que claman contra Israel. El profeta Zacarías predijo que en los últimos días, Jerusalén se convertiría en una copa que hará temblar a todos los pueblos, y en una piedra pesada. ¿No es eso exactamente lo que vemos hoy? Observen los foros internacionales como las Naciones Unidas, donde Israel es condenado en resoluciones con una frecuencia y un fervor desproporcionados en comparación con tribunales internacionales buscan enjuiciar a sus líderes y soldados mientras ignoran atrocidades masivas en otros lugares. Esta hostilidad se filtra en los medios de comunicación, en los campus universitarios y en las redes sociales, donde una campaña constante de desinformación y demonización busca deslegitimar la existencia misma del Estado judío.
El antisemitismo, el odio más antiguo, ha resurgido con fuerza, a menudo disfrazado de moderno de la calumnia de Amán ante el rey Asuero, acusando al pueblo judío de ser un problema que debe ser eliminado por el bien del orden mundial. Se está creando un consenso global, un clamor de voces que aísla a Israel, debilitando sus alianzas y preparando el terreno para que, cuando llegue el ataque, el mundo mire hacia otro lado. De hecho, la propia profecía de Ezequiel insinúa este aislamiento. Describe que, cuando la coalición de Gog invada, otras naciones, identificadas como Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, no intervendrán para defender a Israel. Simplemente se quedarán al margen, preguntando con interés económico: ¿vienes a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? En un mundo donde las alianzas tradicionales se vuelven cada vez más frágiles y el interés propio dicta la política exterior, este escenario de un Israel que debe defenderse solo es cada vez más plausible. Desde una perspectiva puramente humana, el panorama es sombrío. Una superpotencia al norte, un régimen radical al este jurando su destrucción y un coro de condena global. Pero la profecía bíblica nunca termina con la amenaza. Siempre concluye con la promesa. A pesar de las alianzas de los hombres y el rugido de las naciones, Dios ha hecho un pacto eterno e inquebrantable con la tierra y el pueblo de Israel. El Salmo 121 nos asegura: «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Las naciones pueden conspirar, los ejércitos pueden reunirse y las voces pueden clamar, pero la palabra final no la tienen ellos. La palabra final pertenece al Dios de Abraham, Isaac Por eso, y Jacob, con una convicción quien ha basada prometido no en la preservar a su política, pueblo, sino en la promesa divina. Te invito a unirte a esta poderosa declaración de fe. Escribe en los comentarios: «Nadie destruirá a Israel». Declarar con fe que nadie destruirá a Israel no es un acto de optimismo ciego ni un mero eslogan. Es una conclusión lógica, una certeza basada en un patrón divino de intervención que se repite de forma consistente a lo largo de toda la narrativa bíblica. Es un principio de la justicia de Dios tan fundamental como las leyes de la naturaleza. Y este principio es que, en el clímax del conflicto, justo cuando las fuerzas del mal parecen estar a punto de alcanzar una victoria total y definitiva, Dios interviene de una manera asombrosa, a menudo haciendo que el mal se convierta en el instrumento de su propia y espectacular destrucción. Es el patrón del divino revés. Para entender este patrón, no hay mejor ejemplo que la historia que ya hemos explorado, la de Amán en la antigua Persia. Amán, consumido por su odio y su arrogancia, no se conforma con su plan de genocidio. En un acto de maldad personal, construye una horca de más de 20 metros de altura. Tiene un propósito muy específico para ella: ejecutar a su archienemigo, Mardoqueo el judío. Visualiza, saborea el momento de la humillación y destrucción de su adversario. Es el símbolo máximo de sus intenciones asesinas. Sin embargo, en el asombroso revés orquestado por Dios, es Amán, y no Mardoqueo, quien termina colgado en esa misma horca. El arma que diseñó para destruir al justo se convirtió en el instrumento de su propia justicia. No es que su plan simplemente fracasara. Su plan se volvió contra él de la manera más literal y poética posible. Quedó atrapado en su propia trampa. Es la firma de Dios en la historia de la redención. Retrocedamos a la historia fundacional de Israel, el éxodo de Egipto. El faraón y su ejército, la maquinaria militar más poderosa del mundo en ese entonces, persiguen a los israelitas indefensos hasta acorralarlos contra el Mar Rojo. La situación es desesperada. Entonces, Dios realiza un milagro. Divide las aguas, creando un camino seco de salvación para su pueblo. Pero la misma maravilla que fue el camino de liberación para Israel, se convirtió en la trampa mortal para Egipto. Cuando el ejército del faraón intentó seguir, las aguas se cerraron sobre ellos, aniquilándolos por completo. El mismo elemento, el agua, fue usado para un doble propósito:
salvación para los suyos y juicio para sus enemigos. El mal fue ahogado en el mismo lugar que Dios había creado para la liberación. Vemos el mismo principio en la vida de Daniel, celosos de su posición en el imperio medo-persa, conspiran para crear una ley con el único propósito de atraparlo. Su complot tiene éxito, y Daniel es arrojado a los leones, pero Dios lo protege milagrosamente. ¿Y cuál es el resultado final? Los hombres que conspiraron contra Daniel, junto con sus familias, son arrojados a ese mismo foso y son devorados por los leones antes de que lleguen al fondo. Una vez más, la sentencia que diseñaron para el justo recayó sobre sus propias cabezas. La justicia de Dios es precisa, poética y, a menudo, irónica. Este patrón de autodestrucción del mal no se limita a individuos como Amán o los conspiradores de Daniel. Se aplica a ejércitos y a imperios enteros. Y esto nos lleva de vuelta, una vez más, a la profecía de Ezequiel 38. Después de describir en detalle la aterradora coalición de Gog, Magog, Persia y sus aliados, una fuerza que desde una perspectiva humana parece absolutamente invencible, Ezequiel nos revela cómo terminará la batalla. Y es aquí donde el patrón del divino revés alcanza su escala más épica. Sorprendentemente, la victoria no depende principalmente del ejército de Israel. La intervención es directa y sobrenatural. Dios declara a través del profeta: y convocaré contra Gog la espada en todos mis montes. He hablado. La espada de cada cual estará contra su hermano. ¿Se dan cuenta? El primer acto de juicio de Dios contra este ejército invasor es sembrar tal confusión y pánico en sus filas que comenzarán a atacarse y matarse unos a otros. La vasta y orgullosa coalición se canibalizará a sí misma. La alianza del mal se autodestruirá desde dentro. Y por si eso no fuera suficiente, Dios continúa: y litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Esta es una intervención divina inequívoca. Dios mismo pelea esta batalla, utilizando las fuerzas de la naturaleza como armas de guerra. Y la profecía nos dice exactamente por qué Dios interviene de esta manera tan dramática. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. El objetivo final no es solo la salvación de Israel, sino la revelación de la gloria, el poder y la santidad de Dios a todo el mundo. La derrota de esta última gran confederación del mal será un testimonio global irrefutable de que el Dios de Israel se ha confirmado a lo largo de la historia verdadero. Cada imperio que se ha levantado con el objetivo explícito de aniquilar al pueblo judío, desde Egipto hasta Babilonia, desde Roma hasta el Tercer Reich, ha terminado en el basurero de la historia, mientras que el pueblo del pacto, milagrosamente, ha sobrevivido. Este patrón profético es la base de nuestra confianza. No es una esperanza vacía, sino una expectativa sólida basada en el carácter y el poder demostrado de Dios a lo largo de los siglos. Cuando el enemigo construye una horca, está, sin saberlo, preparando su propio fin. Cuando los ejércitos se reúnen contra Israel en el Valle de la Decisión, se están reuniendo, en realidad, para su propio juicio. Este principio de la justicia divina es inmutable. El mal, en su arrogancia, si reconoces las semillas de su propia y estrepitosa caída, y crees firmemente que se cumplirá una vez más en los eventos finales, comenta abajo: el mal siempre cae. Hemos establecido el patrón inmutable de la justicia divina. El mal, en la cima de su arrogancia, siempre siembra las semillas de su propia caída. La horca de Amán, el ejército del faraón en el Mar Rojo, la conspiración contra Daniel y la futura coalición de Gog y Magog, todos están destinados a estrellarse contra la soberanía de un Dios que protege su pacto y a su pueblo. Pero la historia que Dios está escribiendo no termina simplemente con la derrota de sus enemigos. Ese es solo el penúltimo capítulo, la limpieza necesaria del escenario.
El gran plan de Dios culmina no solo en la ausencia de guerra, en una restauración presencia gloriosa activa de una paz perfecta, una paz que el mundo nunca ha conocido. Y esa paz no es un concepto abstracto, tiene un nombre, un rostro y un trono: el Mesías. Antes de hablar de esa esperanza, debemos ser realistas sobre las soluciones que el mundo ofrece. Durante décadas, hemos sido testigos de un ciclo interminable de esfuerzos humanos para resolver el conflicto de Oriente Medio. Hemos visto cumbres de paz, acuerdos de alto el fuego, hojas de ruta, tratados negociados por las superpotencias y resoluciones de las Naciones Unidas. Políticos, diplomáticos y mediadores han dedicado sus vidas a buscar una fórmula, un compromiso, un trozo de papel que pueda poner fin a la hostilidad. Y aunque algunos de estos esfuerzos pueden haber traído periodos temporales de calma, todos, sin excepción, han fracasado en erradicar la raíz del odio. La razón de este fracaso es simple, pero profunda. Los tratados humanos intentan resolver un problema espiritual con herramientas políticas. Es como intentar curar un cáncer con una tirita. Abordan los síntomas: disputas por la tierra, la seguridad de las fronteras, los recursos. Pero son completamente impotentes ante la verdadera enfermedad, la enemistad espiritual sembrada en el jardín del Edén y que ha fluido a través de los linajes de la historia. No se puede firmar un tratado de paz con el príncipe de Persia. No se puede negociar un alto el fuego duradero con el espíritu de Amán. El profeta Isaías habló de un falso pacto de seguridad en los últimos días, un pacto con la muerte, que, en el momento de la crisis, será anulado y no ofrecerá ninguna protección. Los acuerdos humanos son frágiles, construidos sobre la arena movediza de los intereses cambiantes y la naturaleza caída del hombre. Están destinados a romperse. La verdadera paz no vendrá de una sala de conferencias en Ginebra o en Washington. Vendrá del cielo. La Biblia es inequívoca al afirmar que la solución final a la guerra, la injusticia y el odio es el regreso literal y físico del Mesías, Jesucristo, a la tierra. Su primera venida fue como el Cordero de Dios, para morir por los pecados del mundo. Su segunda venida será como el león de la tribu de Judá, para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. El profeta Zacarías describe este momento con una claridad cinematográfica. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. El Apocalipsis lo retrata viniendo sobre un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, y de su boca una espada aguda para juzgar y gobernar a las naciones con justicia. El reino que él establecerá será diferente a cualquier gobierno que la humanidad haya conocido. Será un reino de paz absoluta. El profeta Isaías nos da una de las imágenes más hermosas de este futuro. Y juzgará entre las naciones, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Imaginen un mundo sin ejércitos, sin fábricas de armas, sin desfiles militares. Un mundo donde los multimillonarios presupuestos de defensa se dedican a alimentar, construir y sanar. Esta no es una utopía soñada por el hombre. Es una realidad garantizada por Dios. Será un reino de justicia perfecta. El mismo Isaías profetiza sobre el Mesías, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Se acabará la corrupción, la opresión y la parcialidad. Y el centro de este gobierno mundial será la misma ciudad que ha sido el epicentro del conflicto durante milenios, Jerusalén. La piedra pesada se convertirá en la fuente de la bendición mundial, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y en una de las promesas más asombrosas, la Biblia predice la reconciliación final de los antiguos enemigos. El profeta Isaías, en el capítulo 19, describe un tiempo futuro en el que Egipto y Asiria, cuyo territorio histórico abarca partes de Irán e Irak modernos, adorarán al Dios de Israel junto con Israel. Dios mismo declarará: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos.
e Israel mi heredad. La misma enemistad que hemos rastreado desde Abraham será sanada por completo a los pies del Mesías. El mundo busca la paz a través de conferencias, tratados y compromisos. Pero la Biblia es clara. La paz duradera no es un documento que se firma, es una persona que regresa. No es un acuerdo que se negocia, es un rey que reinará. Nuestra esperanza final no está depositada en los palacios de gobierno de Washington, Bruselas o Moscú. Nuestra esperanza está puesta firmemente en la promesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tu esperanza también descansa en la promesa de su glorioso regreso y en el reino perfecto que Él establecerá, escribe en los comentarios: espero en el Rey. Nuestro viaje a través de los siglos llega a su fin. Empezamos con los titulares alarmantes de hoy, con la tensión palpable entre el Irán moderno e Israel que mantiene al mundo en vilo. Pero rápidamente descubrimos que para entender la raíz de este conflicto, no podíamos quedarnos en la superficie de la geopolítica. Tuvimos que viajar al pasado más remoto, al origen de una enemistad espiritual declarada en el Edén. Vimos cómo esa enemistad se manifestó en la separación de linajes a través de Abraham, Isaac y Jacob, creando una línea del pacto que el adversario buscaría destruir a toda costa. Nos adentramos en el corazón del antiguo imperio persa y encontramos sus dos rostros: el espíritu genocida de Amán, un eco del odio de la serpiente, y la mano soberana de Dios usando al rey pagano Ciro como un instrumento de liberación y restauración. Corrimos el velo de la realidad física con el profeta Daniel y fuimos testigos de la guerra invisible, de la batalla celestial librada por el príncipe de Persia contra los propósitos de Dios. Conectamos estos patrones antiguos directamente con nuestro presente, viendo cómo la retórica de Amán se repite en el liderazgo iraní y cómo las alianzas militares de hoy parecen sacadas directamente de las páginas de la profecía de Ezequiel. Descubrimos el patrón infalible de la justicia divina, que el mal, en su arrogancia, siempre se convierte en el arquitecto de su propia destrucción, un principio que nos asegura el resultado final. Y finalmente, elevamos nuestra mirada hacia la única esperanza verdadera y duradera, no un tratado de paz humano, sino el regreso del Rey Mesías, quien establecerá un reino de justicia y paz perfectas. Ahora, con todo este conocimiento, volvemos al punto de partida, el presente, pero ya no lo vemos de la misma manera. El propósito de este profundo análisis no ha sido simplemente compartir información histórica fascinante o predicciones futuristas para satisfacer una nueva curiosidad, un marco de referencia bíblico a través del cual puedes interpretar la actualidad. A partir de hoy, cuando escuches las noticias, ya no tienes por qué ver un caos de eventos aleatorios y aterradores. Ahora puedes ver las capas más profundas. Cuando escuches a un líder mundial clamar por la aniquilación de Israel, escucharás el eco del espíritu de Amán. Cuando veas a las naciones aislando a Israel en los foros mundiales, recordarás la profecía de Zacarías sobre Jerusalén como una piedra pesada. Cuando observes las complejas alianzas que se forman en Oriente Medio, verás las piezas del rompecabezas de Ezequiel encajando en su lugar. Este entendimiento no debe producir en nosotros temor, sino todo lo contrario. La profecía bíblica no fue dada para asustarnos, sino para prepararnos. Nos asegura que lo que está sucediendo no toma a Dios por sorpresa. Estos eventos, por más inquietantes que sean, son en realidad señales de que su plan soberano, establecido desde antes de la fundación del mundo, está avanzando inexorablemente hacia su gloriosa conclusión. Esta perspectiva nos permite mantenernos firmes en medio de la tormenta, con una paz que no depende de la estabilidad mundial, sino de la fiabilidad de la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nuestro último y más importante llamado, un llamado al discernimiento espiritual. Ya no es suficiente ser un consumidor pasivo de información. Estamos llamados a ser vigías en el muro, a entender los tiempos en que vivimos.
Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época porque sabían interpretar el aspecto del cielo para predecir el clima, pero no podían discernir las señales de los tiempos. El discernimiento espiritual significa mirar más allá de la retórica política de izquierda o derecha y ver las agendas espirituales que se mueven detrás. Significa reconocer que la batalla principal no se libra con tanques y drones, sino en el reino de la oración y la verdad. Por lo tanto, este es nuestro llamado a la acción final. Primero, orar. Orar con inteligencia y propósito. Por la paz de Jerusalén, como nos instruye el Salmo 122, por la protección del pueblo de Israel, el linaje del pacto, y también por el pueblo de Irán, para que millones más sean liberados de la oscuridad y encuentren la verdad, fortaleciendo a la valiente iglesia que florece en esa nación. Segundo, estudiar. No te quedes solo con lo que has visto aquí. Abre tu propia Biblia. Lee los libros de Esther. Conviértete en un estudioso de la palabra, Ezequiel, pidiendo al Isaías. Espíritu Santo que te dé entendimiento. Y tercero, compartir. Comparte esta perspectiva de esperanza y soberanía con aquellos a tu alrededor que están llenos de miedo y confusión por lo que ven en el mundo. En resumen, el conflicto entre Irán e Israel es mucho más que una disputa regional. Es una manifestación visible de la guerra más antigua del universo. Pero el mensaje central de toda la profecía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no es la fuerza del mal, sino la soberanía absoluta de Dios. Él es el gran maestro de ajedrez de la historia, y cada movimiento, incluso los de sus adversarios, finalmente sirve a su propósito final. La historia no es una espiral fuera de control que se dirige hacia la aniquilación, es una línea recta que se dirige hacia la entronización del Rey. En medio de la incertidumbre, del caos aparente y de las amenazas de guerra, esta es el ancla para nuestra alma. Las naciones se enfurecen, los reinos se tambalean, pero el trono de Dios en los cielos permanece inconmovible. Él levantó a Ciro. Él derribó a Amán. Él envió a su Mesías una vez, y lo enviará de nuevo. No importa cuán oscuros parezcan los titulares o cuán poderosos se muestren los ejércitos de la tierra, nunca debemos olvidar quién escribe como nuestra declaración final de fe inquebrantable. Te invito a afirmar esta verdad eterna. Declara en los comentarios: Dios tiene el control.